Hola chicos de nuevo, mira, me quiero centrar en este vídeo, en este enlace de la plataforma Unidad de Medida CSS, ¿vale? Platzi, porque es el sitio web desde el que cojo la referencia, ¿de acuerdo? Mira, si pinchamos ahí, accedemos al sitio web de Platzi. Platzi es una plataforma de vídeos online, es de pago, pero sin embargo hay algunos contenidos que son gratuitos, ¿vale? Entonces, mira, aquí divide lo que son las unidades de medida, igual que cuando veíamos las rutas de los ficheros y demás, en unidades absolutas y relativas, ¿vale? Dice ahí, unidades absolutas, como su nombre lo indica, son unidades que están completamente definidas. Esto quiere decir que su valor no depende de otro valor de referencia. O sea, las unidades absolutas es que pues son unas cantidades que tienen unas medidas concretas y eso es lo que es. No dependen de otra cosa, no dependen del navegador, no dependen del ancho de la pantalla, del display. Si yo tengo un centímetro va a medir lo mismo, ya sea con una pantalla de X de resolución como otra de otra resolución más baja o mayor, ¿vale? Entonces, las unidades de medida absoluta que tenemos son, pues a través de centímetros, milímetros, pulgadas, píxeles, puntos y picas, ¿vale? Normalmente se suele utilizar mucho los píxeles, sobre todo los píxeles. Las otras unidades de medida no las he usado yo normalmente o no las suelo utilizar normalmente. Pero sin embargo, cuando hay que poner algo en absoluto, porque te interesa que un elemento tenga una unidad o tenga un ancho concreto, pues entonces hay que poner pues esa unidad utilizando para ello medidas absolutas. Yo normalmente utilizo lo que es el píxel, ¿vale? Las medidas relativas, dice, este tipo de unidades es más flexible y se expresa en forma de porcentaje. Dice, me refiero a su flexibilidad porque se adapta de acuerdo al tamaño de otro valor de referencia, ¿vale? O sea, realmente la unidad relativa lo que hace es que calculan el tamaño, el ancho o la característica de medida que sea en función de pues lo que es otro elemento, pues en función de, como dice ahí, la tipografía o el viewport, ¿vale? El viewport, pues el dispositivo, el ancho o el alto del dispositivo, ¿vale? Tenéis aquí diferentes medidas, unidades, perdón, de medidas relativas en función de la tipografía y del viewport, ¿vale? Dice aquí EM, relativo al tamaño de fuente de un elemento. Si, por ejemplo, utilizamos 3 EM, ¿vale? Mi texto aumentará 3 veces su tamaño en relación al tamaño que se esté utilizando por defecto. LX dice aumenta el tamaño de mi letra en cuanto a su altura y luego el range es igual que el M con la diferencia de que este actúa en la raíz, o sea, en la letra que está utilizando por defecto. En realidad el M es como que ve la letra que está utilizando el navegador y lo que hace es que aumenta o disminuye en función de si el número que yo le coloco delante del M es mayor que 1 o menor que 1, ¿vale? Normalmente se utiliza el EM y el REN se utiliza en función del el sitio donde esté colocado, igual que el EM, pero normalmente el EM es el que se utiliza. Entonces, esto por un lado. Hemos visto antes en el anterior vídeo que el utilizar EM, por ejemplo, para el layout y para el ancho es un poco regulera. Entonces, en principio, yo suelo utilizar siempre para indicar anchos o altos el viewport, ¿vale? Fijaros, aquí aparece VW, porcentaje relativo a la anchura del viewport, el dispositivo. ¿Vale? Es que si el dispositivo tiene un ancho de 400, ¿vale? Pues si yo le pongo 40 por 40 VW, pues calcula cuál es el 40 VW o el 40% de ese 400. ¿Vale? En el caso de VH, pues el porcentaje lo calcula en función del alto del viewport. Si yo pongo VMIN, dice pues, ¿qué es lo que hace? Busca cuál es la medida del VW, es decir, la medida, el ancho del viewport, el alto, y toma la que sea más chiquitita. Y el porcentaje lo calcula en función de la más pequeña. Si utilizo Vmax, entonces quiere decir que he cogido el ancho del viewport, el alto, y ha tomado la unidad de medida mayor para calcular lo que es el porcentaje, ¿vale? Entonces, en principio, quedaros con las unidades que más se utilizan son el píxel para unidades absolutas, ¿vale? Unidades concretas y unidades tal cual como son,
Y luego para relativas, pues el EM y el VWVH, incluso el VW más que el VH. Yo puedo utilizar el VW para indicar ancho o alto, me da igual, porque lo que estoy haciendo ahí es cogiendo la medida del ancho de la pantalla, calculo un porcentaje y luego se lo aplico al alto, ¿vale? Entonces, tanto uno como otro podemos utilizarlo. Entonces, esto tiene que quedar claro, lo que son las unidades de medida, porque ahora las vamos a usar pues en todas nuestras propiedades CSS, como pueden ser el padding, el margin, el ancho, el alto, el ancho del borde, la letra, si la queremos cambiar en unas unidades. El EM se utiliza mucho para cuando quiero aumentar o disminuir el tamaño de la letra, ¿vale? Entonces es importante que esto os quede claro. Recordar la referencia, dónde está, ¿vale? Desde la plataforma, las referencias web, ¿vale? Referencias web, ahí tenéis unidades medidas de Platzi. Entonces es importante que esto le echéis un vistacito, que lo leáis bien y las dudas que tengáis me las comentéis, ¿vale? Venga chicos, chao.